Buenos días, usuarios del comercio. Hoy nos encontramos con la nutricionista Sara Busabá, quien nos hablará del azúcar, su uso en los productos envasados y si estos generan adicción en los niños. Buenos días, Sara. Buenos días. ¿A qué llamamos azúcar? Bueno, azúcar es un término bastante amplio, pero en general, técnicamente, el azúcar es, en términos técnicos, sacarosa, que es una molécula que tiene una mezcla de glucosa y fructosa. Eso es el azúcar. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de azúcares, ¿no? Y el azúcar común es la que obtenemos del jugo de la remolacha o de la caña de azúcar. Esa es, por lo general, la procedencia del azúcar. ¿Cuáles son los dos tipos de azúcar más comunes? Bueno, las que la mayoría de personas conocen es la sacarosa, ¿no? La glucosa y la fructosa, ¿no? Cuando la glucosa y la fructosa se juntan o están juntas en algún alimento, se le llama sacarosa o azúcar común. Pero cuando estas están separadas, tenemos glucosa y tenemos fructosa, ¿no? Y pueden ser también de diferentes orígenes, pero todos siempre de origen vegetal. La fructosa, por ejemplo, por lo general, para la industria se obtiene del maíz. Es un jarabe de maíz, ¿no? Pero la fructosa es también el azúcar natural propia de las frutas. Eso es lo que le da el sabor dulce. ¿Cuál de estos tipos de azúcar es el más saludable? A ver, todo depende de la cantidad y de en dónde estamos encontrando ese azúcar, porque si es el azúcar natural del propio alimento, está considerado saludable. Por ejemplo, si yo hablo de la fructosa y la sacarosa o la glucosa que encuentro en una manzana fresca al comérmela, es totalmente saludable porque se comporta además de una manera distinta gracias a la fibra que contiene esta fruta. Pero si estamos hablando de un azúcar agregada, que yo le estoy colocando, por ejemplo, a la chicha, a la limonada, o la que encuentro en cantidades exageradas en los jugos de fruta envasados, en las bebidas gaseosas, entonces ya estamos hablando de un consumo que probablemente sea perjudicial por el exceso. ¿Por qué consumimos azúcar? ¿La necesitamos? En realidad es suficiente el azúcar natural de los alimentos. No necesitamos tener más azúcar agregada en los diferentes alimentos. Justamente ese es el problema que hoy vemos en términos de salud, que las personas estamos consumiendo tanta azúcar agregada sin darnos cuenta que está generando diferentes problemas. Número uno, al dar mayor aporte de energía, que no es necesario muchas veces, hace que se acumule grasa en el cuerpo. Y esta grasa en forma de triglicéridos y que trae dos consecuencias, triglicéridos elevados en la sangre y por otro lado un exceso de peso que con el tiempo puede generar problemas de diabetes, hipertensión arterial, problemas incluso ortopédicos, ¿no? Problemas afectivos en el niño, ¿no? Porque se afecta su autoestima muchas veces. Y por otro lado, un exceso de fructosa, a pesar de que está en las frutas mismas, al obtenerla, por ejemplo, en cantidades exageradas, por ejemplo, los jugos envasados, eso está asociado con un hígado graso, ¿no? Pero otra de las cosas que estamos observando últimamente, en diferentes estudios hay bastante evidencia que nos habla ya de que al parecer las personas, sobre todo si son vulnerables, que consumen con frecuencia alimentos azucarados, empiezan a desarrollar cierta adicción, una especie de adicción. Y hay algunos estudios que muestran que incluso este azúcar en exceso en el cerebro se comporta de una manera o actúa de una manera similar a la nicotina o incluso otros tipos de droga, ¿no? Porque activa justamente el centro de placer en el cerebro, trabajando justamente con la dopamina, que es un neurotransmisor, y da esa sensación como de recompensa, ¿no? La gente que nos está viendo en este momento, yo creo que lo pueden verse ejemplificados fácilmente, porque puede pasar, por ejemplo, que una persona se siente como estresada, nerviosa, y de pronto da esta sensación de ganas de dulce, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro? Este dulce activa los centros de placer en el cerebro y te da cierta sensación de calma. Entonces, en la medida que una persona es vulnerable, no tiene mucha estabilidad emocional, que puede ocurrir también en los niños, esta necesidad de dulce se va incrementando, va ocurriendo con mayor frecuencia y cada vez uno necesita más de eso. Por eso es que decimos que al parecer tiene un comportamiento adictivo. Yendo ya al otro extremo, ¿podríamos vivir sin azúcar o solo con las 6 cucharaditas que recomienda la OMS? Podemos vivir con 0 azúcar agregada, o sea, sin nada de eso. Pero como nuestros hábitos de alimentación han cambiado y hoy tenemos muchos alimentos industriales que, dicho sea de paso,
pueden ser nutritivos y nos sacan del paso muchas veces. Entonces la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 10% de las calorías que la persona consume pueden venir de azúcares agregados. Si una persona requiere 2.000 calorías, cosa que también es un requerimiento que puede tener un niño, 2.000 calorías, eso significa 10 cucharaditas de azúcar en el día, pero recomienda que mejor sean 5. Ahora, para que la gente tenga una idea de cuánta azúcar está consumiendo, un jugo envasado personal puede contener entre 5 a 7 cucharaditas de azúcar agregada. Una bebida gaseosa puede tener 11 cucharaditas de azúcar y con eso estamos por demás superando las necesidades y caemos en el exceso, ¿no? Hace un momento nos habló que existe la adicción al azúcar. Ajá. ¿Quiénes son los más propensos a caer en esto? A ver, las personas que tienen cierta inestabilidad emocional, las personas que genéticamente están predispuestas a hacer adicciones, también son grupos vulnerables, ¿no? Las personas que generalmente están en constante presión, en mucho estrés y que de pronto no tienen estas herramientas totales para poder afrontar estos problemas y necesitan recurrir a desfogues o salidas, ¿no? Entonces recurren al alimento y por lo general un alimento dulce. Entonces cuando esta conducta se hace repetitiva, puede generar cierta tolerancia y hacer que cada vez requieras mayor cantidad de azúcar y luego te cuesta dejarla. Lo mismo que puede pasar, por ejemplo, con las bebidas de cola, que ocurre no solamente por la cafeína, sino también por el sabor dulce que esta tiene, indistintamente si hablamos de una bebida con azúcar agregada o una bebida light que está endulzada con stevia, ¿no? U otro edulcorante. Ahora hablando solo sobre los jugos envasados, ¿estos de verdad contienen fruta? ¿Cuánto es la cantidad de fruta que contienen? Y si no es fruta, ¿qué es lo que contienen? Sí. Bueno, hay que revisar el etiquetado para ver si tiene pulpa de fruta y no tiene solamente sabor a fruta o sabor a fruta y pulpa de fruta. Luego hay que ver la concentración. Por lo general, los jugos envasados que tenemos en el mercado no superan el 10% de pulpa de fruta los que lo tienen. Otros tienen 6, 5, 4%, que en realidad es una cantidad muy, muy pequeñita. Por eso es que no podemos comparar el jugo de fruta envasado con la fruta. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, un jugo de fruta envasado no es un jugo de fruta, ni tampoco es fruta. Es una bebida líquida con una pequeña cantidad de fruta, si en buena hora lo tiene, y es alta en azúcar y que tiene muchos aditivos, entre ellos colorantes y saborizantes. Si lo queremos analizar nutricionalmente, en lo personal yo podría calificarla como una golosina líquida. Que contiene calorías vacías. Que por supuesto contiene, el principal aporte nutricional es el energético que viene del azúcar, ¿no? O sea, aporta calorías propias del azúcar, que no es una forma saludable de obtener las calorías. En el mercado existen jugos que afirman ser de fruta. ¿Sí? O sea, no puedo comentar la marca, pero existen. ¿Realmente usted cree que son saludables para los niños o para las personas en general? ¿Se recomienda usarlas o consumirlas en el desayuno? ¿O es mejor preparar tu propio jugo? Siempre va a ser mejor preparar el jugo de fruta natural. Ahora, el jugo de fruta natural tampoco podemos exagerar en su consumo. Yo recomiendo en el día beber un solo jugo de fruta. Y el jugo de fruta no es lo mismo a chicha o a limonada. Esos son refrescos. Pero el jugo de fruta nos referimos a una fruta que ha sido sometida a un proceso de licuado con un poquito de agua y así obtienes el jugo de fruta, ¿no? Ese jugo de fruta, de preferencia tomarlo en la mañana, porque es azúcar que es como que el jugo de fruta, la propia fruta está como predigerida. Entonces rápidamente llega a mi sangre y lo utilizo rápidamente. Pero si yo me lo tomo más tarde y voy a ser sedentario y me he pasado en lo que he consumido a lo largo del día, entonces ese jugo de fruta, aun cuando es natural, puede acumularse en el cuerpo en forma de grasa. Por eso, en conclusión, para que la gente entienda, es mejor comer la fruta entera, fresca, a lo largo del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y si voy a preparar un jugo de fruta natural, de preferencia tomarlo en la mañana, salvo seamos deportistas o hemos tenido un entrenamiento, donde ahí sí puede ser conveniente un jugo de fruta natural. Y no es necesario agregarle azúcar. A eso quería llegar. El licuar la fruta hace que afecte la fibra. Sí, claro.
definitivamente. Cuando un alimento pasa por este proceso de licuar, estamos partiendo en pequeñas partículas esta fruta entera, ¿no? Y con eso se pierde principalmente la fibra de este alimento. Fibra que justamente ayuda a que este azúcar de la fruta llegue muy gradualmente al cuerpo, a la sangre, y se utilice eficientemente. Pero cuando esta fruta está licuada, esos azúcares son más disponibles y el cuerpo los asimila y los utiliza rápidamente. La fibra se pierde y podrían perderse algo de vitaminas en ese proceso. Ahora tocando el tema de la controversia de los lácteos, existen muchos yogures en el mercado. Sí. Mejor dicho, cómo reconocemos uno que no contenga azúcar? A ver, hay que dar... Sí. Porque en las loncheras muchas mamás o papás suelen poner estos típicos yogures con hojuelas de maíz o con chocolates. Así es. ¿Es recomendable? A ver, vamos a ir por partes y cucharadas. Primero, reconocemos un yogurt cuando está hecho de leche, puede ser descremada, semidescremada o leche entera, y tiene cultivos lácteos o probióticos. Entonces, estos cultivos son microorganismos, son bacterias que conviven con nosotros. Y estas, a la hora de ser introducidas a la leche tal cual, pasan por un proceso de fermentación, se comen a la lactosa, que es el azúcar de la leche, en un porcentaje elevado, y tenemos un yogurt natural. Eso es un yogurt. En la medida que en el envasado tengamos este producto, entonces seguiremos sabiendo que es un yogurt. Ahora, en el mercado, cuando uno lee las etiquetas y encuentra los yogures frutados, tienen además azúcar agregada. Entonces, como lamentablemente no se distingue cuánto es de la poca lactosa que pudo haber quedado del yogur natural y cuánto es del azúcar agregada, tenemos cantidades altas de azúcar en total, pero no sabemos cuál es cuál. Entonces, lo más seguro es comprar un yogur natural. Y si queremos darle un sabor un poco dulce, es mejor utilizar la fruta fresca, picada, y colocarla en el yogurt y así dársela al niño. Otra alternativa es comprar granola o preparar granola en casa y acompañar así este yogurt, o con nueces, almendras diversas, y acompañar así el yogurt. Porque estos cereales que vienen además con un poco de cereal o con chocolate, lamentablemente, de acuerdo a lo que ha dicho ASPEC, en un 50% están hechos de azúcar y otro 50% de un cereal que está altamente refinado. Entonces, nutricionalmente no tiene un mayor aporte ni beneficio para el niño. Entonces, es mejor comprar el yogur natural o preparar yogur en casa, que es facilísimo de hacer, y tener estos otros ingredientes a mano para que el niño los pueda incorporar y comerlos saludablemente. En el caso de la leche, ¿cómo reconocemos una de mejor calidad? De la misma manera, tenemos que tener claro a qué llamamos leche y de acuerdo a la norma, ¿no? La leche es única y exclusivamente la secreción que obtenemos de la glándula mamaria del mamífero hembra. Solamente eso es leche. Pero cuando esta leche está combinada con otros ingredientes, como leche de soya, chocolate, fruta, aceites vegetales o grasa vegetal, dejó de ser leche para ser una bebida láctea. Que, ojo, aporta nutrientes, pero ya no es leche. Tiene otro valor nutricional distinto a la leche. Y, por lo general, las personas que dan leche a los niños o los adultos que toman leche es porque están buscando una fuente de alimentación nutritiva, donde me aporta calcio, donde me aporta proteína. Las bebidas lácteas, que son estas otras, que además de leche tienen otros ingredientes, son nutritivas, pero no tienen el mismo valor nutricional de la leche que esperamos consumir, ¿no? Tenemos algunas preguntas de los usuarios del diario. Ajá. ¿Qué alternativas tenemos al azúcar? Stevia. Pues hay muchas alternativas. Tienes otros azúcares naturales, por ejemplo, tienes el azúcar rubia y la panela, ¿no? Pero si vemos la cadena de producción, tanto el azúcar rubia como la panela son del mismo origen, de caña de azúcar o de remolacha. Simplemente tienen menos proceso que el azúcar blanca, ¿no? Entonces, la panela es mucho mejor que el azúcar rubia y el azúcar blanca. Esa es una opción. Otra opción es que también ahora tenemos, por ejemplo, azúcar hecha a base de yacón,
azúcar que obtenemos también a partir del dátil o de otros alimentos, de otros frutos naturales y que no tienen mayor proceso y son formas de endulzar. Sí aportan calorías, te dan el sabor dulce, pero de una mejor manera que el azúcar misma. Y tienes también los edulcorantes, que tienes los que no dan calorías, pero que tienen un gran poder de dulzor. Ahí tienes los naturales y los sintéticos. Entre los naturales, uno de los más conocidos, por ejemplo, es la stevia. Tenemos también la sucralosa, que hay de diferentes marcas, y tienes una gran variedad de sintéticos. Es mejor buscar edulcorantes naturales, como por ejemplo la stevia, porque estos no suelen cambiar su estructura química cuando se someten al calor. Algunos de los que son sintéticos, al someterse al calor, cambian su estructura química y podrían ser perjudiciales para la salud si se consumen en exceso. Otra usuaria pregunta si usted está a favor de la miel. ¿A favor de la miel? Pues la miel es un producto que me da dulce, me da azúcar básicamente, al igual que la panela o al igual que el azúcar común que todos conocemos. Y sí puedes utilizarla en la medida que no superes la cantidad de azúcar agregada en tu alimentación general. ¿Cuánto es lo que yo recomiendo? 2 a 3 cucharaditas de azúcar agregada en general en la dieta, porque a veces hay otros alimentos que ya tienen azúcar y no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo quiero incorporar manualmente a alguna bebida azúcar, que no pase en el total del día de 2 a 3 cucharaditas. Sea miel, sea algarrobina, sea panela, cualquiera de estas. Otra usuaria nos pregunta si puedes hacer un pequeño ejemplo acerca de una lonchera libre de azúcar para un niño. Claro que sí. Por ejemplo, libre de azúcar agregada, debemos aclarar, ¿no? Por ejemplo, podríamos mandarle un puñado de nueces o almendras, que eso le van a aportar energía, vitaminas y minerales. Podemos además acompañar un pequeño sándwich, de preferencia de un pan integral que tenga poca miga, relleno con un poco de pollo, ¿no? Otra alternativa podría ser una fruta fresca, acompañarla con un poco de queso en un pan, podría ser huevo también, y de tomar siempre, preferentemente, agua. Debemos acostumbrar a los niños a beber agua. Ese sabor dulce, esa energía la va a aportar la propia fruta y entera, y de preferencia con cáscara, porque así mantenemos mejor el alimento fresco y con todas sus propiedades. Una de las cosas que me encanta recomendar es la mandarina. Es fácil de pelar, de paso que ejercitamos la motricidad fina en el niño, tienes el alimento seguro, íntegro, hidrata, aporta vitamina C y otros beneficios también para el niño. Entonces, siempre mejor una fruta fresca, un pequeño sándwich y agua. Esa es una lonchera completa y libre de azúcar agregada. ¿Cuáles son las enfermedades que genera un exceso consumo de azúcar? Número 1, el sobrepeso y la obesidad. Dicho sea de paso, la obesidad ya está contemplada como enfermedad y a consecuencia de ella, la diabetes, la hipertensión. Podemos también tener a consecuencia de la obesidad problemas ortopédicos y no debemos dejar de lado los problemas de autoestima que pueden generarse también, sobre todo en niños y adolescentes, al propósito del exceso de peso generados por un exceso de azúcar. Tenemos también el hígado graso, que es un problema que muchísimas personas lo tienen. Y ojo, no hay que estar en sobrepeso para tener hígado graso. Hay muchas personas que están en un peso normal y que tienen hígado graso por una mala alimentación, muchas veces motivada por un exceso de azúcar agregada. Un impuesto a las bebidas azucaradas, como tiene México hace 2 años, ¿ayudarían a disminuir la adicción al azúcar? Pues, en todo caso, la obesidad en nuestro país. A ver, yo creo que un mejor etiquetado con advertencias sería una mejor alternativa, ¿no? Las personas que ya tienen el hábito de consumir bebidas azucaradas probablemente ya tengan una suerte de adicción y aun cuando se le eleve el precio probablemente la sigan consumiendo, ¿no? Pero cuando tú le enseñas a la gente de cuáles las consecuencias y qué efectos va a tener esto en tu salud, probablemente tomen conciencia y por voluntad propia hagan una mejor elección o limiten el consumo de estos productos, ¿no? De todas maneras, no está de más poder observar cómo le ha ido a México y a otros países cuando han dado un impuesto a estas bebidas azucaradas, ver si eso efectivamente ha disminuido el consumo o no lo ha disminuido, ¿no? Habría que ver cómo ha resultado en otros países primero para ver si esto puede resultar acá en el país.
Pero yo soy más partidaria de un mejor etiquetado, en realidad, pero que sea entendible, ¿no? Que la gente entienda verdaderamente. Porque hay muchos términos técnicos que son ciertos, que están incluidos en la etiqueta. O sea, son ingredientes que sí están, pero nadie los entiende. Solamente los nutricionistas o los especialistas en otras áreas entendemos qué es. Pero el consumidor, que es el que se beneficia de ese producto, no sabe verdaderamente qué consume. Sobre las bebidas light o las bebidas cero, sean gaseosas o en refrescos, muchas de ellas dicen que contienen stevia. ¿Recomendaría el consumo de estas? No las recomiendo porque muchas veces estas bebidas endulzadas con edulcorante no tienen ningún aporte nutricional. Es simplemente una bebida carbonatada y que además tiene una gran cantidad de diversos aditivos alimentarios. Y ocurren dos cosas, que el problema de las bebidas azucaradas no solamente es el azúcar, que dicho sea de paso ya se está observando que el edulcorante, por ejemplo, en diabéticos, cuando uno consume, por ejemplo, bebidas light, endulzadas con edulcorante con frecuencia, el cerebro las identifica como un azúcar natural y reacciona el cuerpo como si estuviese consumiendo azúcar. Entonces, por un lado, no es recomendable. Pero por otro lado, estos aditivos alimentarios, como por ejemplo el benzoato de sodio o el ácido fosfórico, tienen un efecto en la salud también. Muchos de estos, cuando se consumen en exceso, pueden tener efectos nocivos. Algunos de los componentes están asociados a hiperactividad en niños y están asociados también a ser productos tóxicos, a veces asociados también a cáncer. Y otra cosa que ocurre también es que el ácido fosfórico, al ser una dosis mayor de fósforo que ingresa al cuerpo, hace un desequilibrio con los niveles de calcio. Entonces, ¿qué ocurre en el cuerpo? Para poder regular el nivel de acidez, porque eso es lo que ocurre en el cuerpo, hace que salga más calcio del hueso y la persona empieza a descalcificarse. Eso cuando hay un consumo excesivo de estas bebidas carbonatadas, ¿no? Algunos papás o mamás suelen dar como motivación a los niños dulces, si se portan bien, si hacen sus tareas. ¿Qué recomendaciones le daría a ellos y cómo o con qué reemplazarían esos pequeños gustos de postres o dulces? Mira, una de las cosas uno de los capítulos que he comentado en mi libro, Pregúntame sobre nutrición infantil, habla justamente de este aspecto, ¿no? De los errores frecuentes que cometemos a la hora de alimentar a los niños. Y una de las cosas es premiar o castigar con alimentos, ¿no? Es decir, que un plato de comida que no le gusta sea un castigo para el niño y que se lo coma. O te portaste bien y te voy a comprar la golosina. Esto, sin que inconscientemente, porque la madre o el padre no sabe que esto va a ocurrir, genera una suerte de recordatorio de compensación o de castigo que más adelante en el tiempo la memoria del cerebro es increíble, trae a colación en el recuerdo y luego se asocian con trastornos alimentarios también. Entonces, no está bien dar un dulce como premio al niño, porque luego, más adelante, el día en que esté estresado, necesita su premio también para sentir esa calma, esa tranquilidad, y suele ir por algo dulce. Entonces, son mecanismos de compensación que el cerebro va grabando, va sellando en su memoria y que constituyen luego una conducta que no es sana, que trae problemas. Cuando el niño ha hecho algo bueno, el mejor premio es compartir tiempo de calidad con ese niño, jugar con él. Eso es lo mejor. Finalmente, ¿qué otras recomendaciones les daría a los papás o a las personas en general para controlar el consumo de azúcar? Número 1, preferir los alimentos frescos y naturales. Si bien es cierto, las frutas tienen azúcar, en el cuerpo no se comportan de la misma manera que cuando la tenemos en alimentos procesados. Busquemos la fruta entera, fresca. Jugos de fruta naturales, de preferencia, solamente 1 al día y en la mañana, salvo seamos deportistas. Por otro lado, si por algún motivo tenemos la necesidad de consumir un alimento que ya tiene un azúcar agregado, entonces tratemos de estimar y de leer las etiquetas para saber cuánto tiene y yo poder controlar la cantidad de azúcar extra que estoy consumiendo a lo largo del día y así no caer en exceso. Pero en la medida de lo posible hay que evitar los alimentos procesados que sean altos en azúcar. Y por eso mi recomendación, tratemos de pedir o de favorecer el que efectivamente haya un mejor etiquetado, unas etiquetas que todos podamos entender.
Gracias, Sara Busabá. Consumamos azúcar con moderación. Hasta una nueva entrevista. Gracias.